Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios del sábado. Hoy es noviembre 21 del 2020 y vamos avanzando con todo. Ahora, concerniente a la elección, yo creo que Phil Rizzuto lo resumió de manera muy buena. Él era un jugador de béisbol de los Yankees y él dijo, no se ha acabado hasta que se termina. Todavía hay mucho trabajo que se está llevando a cabo. Va a tomar algo de tiempo, pero, pero es quizás dudoso que Biden vaya a elevar su mano para jurar, eh, para ser jurado como presidente. Ahora, yo recibí un correo electrónico de una persona que me estaba preguntando, bueno, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Verdad? Y que dijo, bueno, todos estamos haciéndonos ancianitos, ¿verdad? Bueno, ya se está completando. Ahora, lo que yo le dije, bueno, es que la cosecha de Dios siempre continúa. Y esta no es la primera vez. La primera vez. Entonces, vamos a Isaías 57, porque vamos a ver qué es lo que está tomando lugar. Isaías 57. Ahora, como todos ustedes saben, yo acabo de perder a mi esposa en junio. Y para todos aquellos que lo han vivido, saben que perder a su cónyuge no es fácil, es muy difícil. Pero esa es simplemente la vida. Así es la manera en que la vida es. Isaías 57. Isaías 57 dice, versículo 1, perece el justo, porque todos perecemos, es dado que todos muramos una vez, como en Adán, todos mueren. Aquí dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Lo que, lo que significa es que casi nadie entiende qué es lo que va a pasar después de la muerte. Y casi nadie piensa, en realidad no lo ven como una cosecha de Dios, que es en realidad lo que es la muerte. Y dice, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, delante de la maldad que viene. Dice, porque van a ser librados todos los que mueren. Algunas eras de la iglesia de Dios han vivido Han vivido por eras de persecución terribles y tiempos de tribulación tremenda. Y van a venir esos tiempos, ¿verdad? En que se nos va a decir, o ustedes guardan silencio y obedecen y hacen lo que se les dice, o son ustedes, o están acabados, van a ser historia. Versículo 2. Dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos, ¿verdad? Y estos lechos son nuestro lecho final, en el ataúd, dice todos los que andan delante de Dios. Ahora, vamos, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, para ver qué es lo que dice Jesucristo. Juan 5, algo muy interesante. Juan, el Evangelio de Juan, y también el primera, segunda y tercera de Juan, contiene más acerca del amor, de la fe y de la verdad. Entonces, estudie usted estos libros. De hecho, nosotros tenemos una serie que hace 30 años terminamos acerca de Juan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no tiene límite de tiempo. La serie de Juan, entonces si usted habla y pide la serie de Juan, son 26 mensajes. Ahora, hay otros 26 mensajes, ¿verdad? En otros temas como justificación, la fe, etcétera. Pero hay muchas de las iglesias de Dios que no están predicando la verdad acerca del amor de Dios. No son diferentes que los fascistas. Simplemente calladitos, obedezcan, pero
Pero eso es fascismo, porque Dios quiere que nosotros lo amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La iglesia no es una organización para juntarnos simplemente con nuestros amigos y que si nuestros amigos no están ahí ya no sabemos ni qué hacer. Precisamente por eso hemos sido ahora separados y esparcidos, porque tenemos que aprender a venir delante de Dios todos los días y depender de Dios todos los días y no estar dependiendo de nuestros amigos. Ahora, cuando nuestros amigos estén ahí también, eso es bueno, eso es maravilloso. Pero mucha gente no escoge la verdad por sí mismos sobre ir a la iglesia por sus amistades. Realmente la convivencia, el compañerismo, no es lo más importante del mundo. No es lo más importante. Entonces, es, escuchen el video que ya les mandamos a la mayoría de las personas, que está también en el sitio de internet, que es el compañerismo verdadero con Dios. Porque eso es lo que necesitamos. Nosotros podemos tener todo el compañerismo con todas las personas que queramos, pero si no tenemos el compañerismo con Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? Y este compañerismo no llega a menos que estemos orando y estudiando. Ahora, vamos aquí en Juan 5, versículo 25. Juan 5, versículo 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Y esa es la llave, la clave, es la clave de nuestra relación con Dios. Oír. Versículo 26, porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos, eso significa todos, los que estén en las tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida. Ahora, esto puede ser de dos maneras. En primer lugar, aquellos que tienen la fe a través de la gracia y de las obras de Dios, de las obras que Dios nos está dando para que hagamos, puede ser que sea para vida eterna. La otra mitad de esto son aquellos que están considerados como los justos en el mundo, ¿verdad? Aquellos que no han cometido el pecado imperdonable, también van a ser resucitados para una oportunidad de salvación, ¿verdad? En la segunda resurrección. Otra oportunidad de vida física. Y todos los que han practicado el mal hacen una resurrección de juicio. Y juicio es una condenación que deriva en el lago de fuego. Ahora vamos a ver otra cosa también acerca de la fe. Vamos a Lucas 18. Porque lo que estamos viendo ahora, vamos a estudiar qué es lo que estamos haciendo en la iglesia, cómo estamos parados delante de Dios, y después vamos a ver algunas profecías con respecto a lo que está pasando en el mundo y cómo podemos entender todo lo que está sucediendo en el mundo y entenderlas de la manera correcta. Lucas 18, versículo 8. Acerca de pelear por nosotros mismos, y debemos de confiar en Dios. Versículo dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? Ahora, si nos vemos a nosotros mismos, somos unos poquitos, un puñado pequeño, y casi en todos lados es igual. Somos muy pocos. Pero ¿cuál es la fe
verdadera, la verdadera fe. Hay varias maneras de ver esto. La primera es aquellos, aquellos, aquellos que han pervertido la fe verdadera, ¿verdad? Y que es la fe falsa, la falsa cristiandad. Ahora, la otra manera de verlo es donde comenzamos, de que va a haber cada vez menos y menos personas en la verdadera fe, porque están siendo llamadas muchas personas ya al final de su vida. Entonces, no van a estar después, ¿verdad? Pero incluso, ¿qué dijo Jesucristo, nuestro Señor? Él dijo que Él iba a construir su iglesia en esa roca, y esa roca es Cristo mismo. Y también, ¿qué dijo? Y Él dijo que las puertas del Hades nunca iban a prevalecer contra su iglesia. Entonces tenemos todas estas escrituras que tenemos que considerar conforme vemos los acontecimientos en el mundo. Y con todo lo que está sucediendo en la sociedad, en el mundo, estoy recibiendo muchísimos documentos, ¿verdad? Muchos que dicen, es que ya viene el rapto, ¿verdad? Que ya está a la vuelta de la esquina el rapto. Vamos a ver esto del rapto en un minuto. Pero bueno, también me llegó otro documento que me dice que Cristo va a regresar en el 2027. ¿Cuántas veces hemos tenido un año que se nos ha mencionado un año, ¿verdad? Que se ha que alguien ha dicho que va a regresar en un año y nunca funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque Dios es quien está a cargo y su horario, su tiempo se va a cumplir y también su calendario también se va a cumplir de acuerdo a su voluntad, porque Él también admite el arrepentimiento. Entonces no sabemos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, porque tenemos que ver muchas cosas el día de hoy. Vamos a ver, vamos a tener que seguir estudiando. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo nuestro Señor concerniente a los tiempos del fin? Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Mateo capítulo 24. Ahora, Jesús dijo algo muy importante. Vamos a comenzar aquí en el versículo 33. Versículo 33. Versículo 32. Vamos a comenzar el 32. Ahora aprendan esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya se han hecho tiernas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Incluso eso es un poco flexible porque puede haber un verano temprano o tarde, ¿verdad? Puede haber las estaciones a veces llegan un poco más tarde, ¿verdad? Una primavera temprana, pero luego vuelve a ser invierno y luego vuelve la primavera. Pero hay muchas variaciones, incluso en esto mismo que dijo, acerca de las estaciones. Versículo 33, en la misma manera, vamos a ver lo que dice con atención el versículo 33, es muy importante. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas. Ahora, cuando leemos todas y cuando hay todas o todos, les digo que le pongamos un círculo alrededor de la palabra todas, porque significa todas. No algunas, no la mayoría, no muchas, no 95%, sino todas. Significa todas. Ahora, durante los tiempos de las cruzadas, cuando tenían la plaga negra, ¿verdad? Y tenían los mongoles viniendo del este, ¿verdad? Y vemos en el libro de Apocalipsis, vienen, vienen todas las tropas del este, ¿verdad? ¿Y cuántas personas? 30%, hasta el 50% de la población se estaba moviendo de la plaga negra, ¿verdad? Quizás la iglesia en esos años dijeron, bueno, ya regresa Jesucristo, es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero que, pero que
hay un aspecto importante. No todas las cosas estaban ahí. No estaba todo ahí. Por eso dice, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, incluso a las puertas. Ahora, hay muchas cosas que podemos tener crisis hasta cierto punto, porque podemos ver todas las crisis que hemos tenido, por ejemplo, en el Medio Oriente, y de repente, ¡bam! De repente, todos estos pactos, ¿verdad? Todos estos acuerdos. ¿Cómo va a suceder todo eso? Les voy a dar una pista. Vamos, vamos a verlo un poquito más adelante. Debe de haber un rey del norte y un rey del sur. ¿Ya están ahí? No, todavía no. Pero vamos a ver. Vamos a continuar. Versículo 34. Verdaderamente les digo, esta generación, y esta generación se está refiriendo a la generación del tiempo del fin. Dice, no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. Ahora, ¿qué qué tan seguro es esto? ¿Qué tanta certeza? Vamos a preguntarnos, ¿acaso Dios ha cometido un error alguna vez? Algunas personas quizás piense que sí, ¿verdad? Como cuando a Adán y Eva se les dio la prerrogativa, ¿verdad? De tomar la decisión entre tomar del árbol de la vida o del árbol del bien y del mal. Pero ni siquiera ese fue un error, porque Jesucristo ya había sido inmolado desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere robots. Dios quiere que escojamos, Él quiere que lo amemos, Él quiere que lo obedezcamos. Entonces, esta generación. Ahora, veamos a lo que ha sucedido en los últimos meses, en esta última generación. Veamos a todo lo que ha habido en las protestas, manifestaciones, robos, ¿verdad? Protestas, destrozos. Ahora, qué tan larga es una generación? ¿Cuánto dura una generación? Bueno, eso depende, depende. Yo hice, hice un resumen de las 14 generaciones, ¿verdad? En Mateo, de las 14 generaciones, y yo estuve viendo las generaciones allí. Y una generación puede ser más o menos 40 años o quizás un poco menos. Y puede ser hasta 69 años puede ser una generación, dependiendo de cuánto viva cada una de las generaciones. Ahora, en esta generación en la que tenemos, a mi edad, ya viendo hacia atrás, puedo ver 3 generaciones detrás de mí. Y cada una de las generaciones se va alejando cada vez más de Dios. Y los que están ya al final están muy, muy lejos de Dios. Entonces no podemos dejarnos guiar simplemente por lo que pensamos. Y aquí está una gran falacia del entendimiento acerca de las escrituras. Es que las escrituras tenemos que dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas. Y también tenemos que tener a todas las escrituras completas que se interpreten juntas, ¿verdad? Poner escritora una con otra para poder entender. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a poner todo el bosquejo de la profecía, porque hay muchas cosas en medio, ¿verdad? Entretejidas que también tienen que tomar lugar, pero vamos a ver el bosquejo el día de hoy. Vamos a regresar aquí ahora al libro de Daniel, Daniel 9. Ahora, voy a mencionar que si usted no tiene el libro, ¿verdad? Los tiempos anunciados de Cristo, de Jesús el Mesías, es importante que lo tengan, porque hay muchas cosas en ese libro que nos dicen lo que va a suceder. Ahora vamos a Daniel 9.
Daniel 9. Ahora, si estamos en el Nuevo Testamento, tenemos que regresar segunda de Crónicas, primera de Crónicas, Nehemías, Esdras y Daniel. Daniel 9. Y esto es algo muy impresionante, porque este capítulo aquí empieza desde el tiempo de Daniel hasta el fin del mundo. Y es que casi todos los capítulos del libro de Daniel terminan con el regreso de Cristo. Daniel 9 y 10 no son fáciles de entender en un orden cronológico, porque hay un espacio de tiempo entre los segmentos. Aquí en Daniel 9 vamos a comenzar aquí en el versículo 24. Versículo 24 de Daniel 9. Y este versículo nos explica, no explica, nos revela, nos da una pista de cómo trabaja Dios y de cómo ha puesto Dios las cosas. Versículo 24, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo. Ahora, estas semanas son, son, son 7 años, ¿verdad? Son días, representan los años, o sea, son 490 años. Ya son 490 años. Y la única manera que, que esto se represente es que haya espacio entre los primeros 49 y los últimos 61. Entonces, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo. Dice, y sobre tu ciudad santa para terminar la transgresión. ¿Ya ha terminado la transgresión? No. Dice, y poner un fin al pecado. Eso no ha pasado tampoco. ¿Y hasta dónde llega esto? Está simplemente una oración. ¿Dónde termina el pecado? ¿Dónde termina el pecado? No sé si ustedes sepan. Dice, cuando el lago de fuego consume a los malvados. Donde sea cuando sea removido Satanás. Porque el pecado no termina hasta entonces. Entonces aquí vemos cuánto dura esta simple oración. Dice, poner fin al pecado y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna. Ahora, el principio de la reconciliación empezó con Jesucristo y todavía se está llevando a cabo. Y va a seguir llevándose a cabo durante el milenio. Y va a seguir llevándose a cabo durante el juicio del gran trono blanco. Dice, y traer justicia eterna y sellar la visión profética. Porque la justicia eterna, no hemos llegado a la justicia eterna. Y sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Hay muchísimo aquí en este simple versículo, en un solo versículo. Por eso Dios tiene cosas aquí, cosas acá, algunas cosas en el Antiguo Testamento, algunas cosas en el Nuevo Testamento. Ahora, si no tiene usted nuestro folleto, las profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento son 356, por lo menos. Quizás haya más que eso. Entonces, escríbanos para mandarles el folleto. Versículo 25. Conoce por tanto y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el príncipe serán 7 semanas y 62 semanas. Dice, será construida de nuevo con calles y el muro. Eso está hablando de Jerusalén. Dice, incluso en tiempos turbulentos. Y dice, versículo 26,
Y después de 62 semanas, eso lo cubrimos en el libro de los tiempos de Jesús el Mesías. Dice, después de 62 semanas. No dice a las 62 semanas. Dice, después de 62 semanas. El Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Entonces hay una pausa aquí y entonces se va hasta el final de esta era. Dice, y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Y él confirmará un pacto firme con muchos por una semana, que son 7 años. Un día por un año. Estas semanas son los últimos 7 años. Una semana. Ahora, ¿cuál va a ser ese pacto? Este pacto firme por una semana. Este pacto va a ser similar a lo que sí el rey Ciro y Darío hicieron para el segundo templo. Les dieron paz a los judíos para que y los protegieron también para que las otras naciones alrededor no vinieran a invadirlos. Entonces, el pacto, tengo que tocar mi campana, es mi especulación. Probablemente este pacto, y es probablemente que los judíos, como vamos a ver un poquito más adelante, necesitan construir un templo, pero van a necesitar protección para poderlo construir. Entonces este pacto encaja con el rey del norte para darle protección y construir el templo. Y vamos a ver un poquito cómo va esto en la profecía, un poquito más adelante. Pero este pacto dice que va a ser quebrantado en la media semana, a la mitad, a 3 y medio, ¿verdad? 3 y medio de los 3 años y medio. Entonces, si tenemos esta gráfica de todo lo de Daniel y Apocalipsis, ahí están todas las escrituras, los eventos, cómo encajan, y también por el lado de atrás tenemos también cómo encaja con el calendario hebreo calculado. Porque Dios no usa el calendario romano. El tiempo, el tiempo que se habla en la Biblia es siempre conforme al calendario hebreo. Entonces nosotros podemos mandarles esa gráfica. Ya hemos mandado, no sé, quizás por lo menos unos 100 de estas gráficas. Pero van a estar los mensajes, van a estar las transcripciones, va a estar también la gráfica para que pueda usted seguirlo más fácilmente. Dice, dice, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio, versículo 27, y la ofrenda. Ahora, muchas personas ven a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, pero eso no fue cuando se llenó, se hizo esta profecía, se cumplió esta profecía, porque tiene que haber otra cosa que cuando pasó en 70 no se cumplió. Entonces, y dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola incluso hasta la consumación. Y la consumación es el final de esta era, que les dijo Jesucristo a sus discípulos. Les dijo, vayan a todas las naciones, haciendo discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de esta era. Y no hemos llegado todavía al final de esta era.
Y dice, y el fin determinado completamente, el cual ya está decretado, será derramado sobre el desolador. Ahora, vamos a ver algo en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Mientras estamos eh, yendo a Apocalipsis 11, tenemos que recordar algo muy importante, que es lo siguiente. Pablo, Pedro y Juan fueron los que finalizaron y canonizaron el Nuevo Testamento. Apocalipsis 11. Ahora, vamos a entender esto, por eso tenemos esta serie de Daniel y el Apocalipsis, porque son dos partes que se combinan para completar todo, y hay muchos detalles de otras profecías en otros libros de la Biblia que encajan en el esquema de Daniel y el Apocalipsis, Apocalipsis 11. Ahora, esto fue dado al apóstol Juan, y recordemos que vino de Dios el Padre a Cristo, quien se lo dio a un ángel, quien se lo dio a Juan, al apóstol Juan. ¿Y qué le dijo? Le dijo, escribe, escribe. Entonces capítulo 11, versículo 1. Luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él. Ahora una pregunta. ¿Cómo pueden ser los sacrificios detenidos que luego lleva a la abominación desoladora si no hay templo y si no hay sacrificios? Entonces, el Apocalipsis 11 nos está diciendo que debe de haber otro templo construido. Y vamos a ver cómo encaja eso perfectamente con Mateo 24. Ahora, para aquellos que son muy curiosos en saber, los judíos están llevando a cabo muchísimas preparaciones para el templo venidero. Podemos incluso ir al sitio de internet del Instituto del Templo, the templeinstitute.org, y ahí está ya incluso los planes para construir el templo, ya tienen todos los utensilios y ya está todo, por eso tiene que haber un tratado de paz para comenzar los últimos 7 años. Porque cuando comiencen a construir el templo, vamos a saber que está cerca, muy cerca. Ahora no sabemos cuánto tiempo se va a tardar el templo en construir. No sabemos cuántos sacrificios va a haber en él, pero va a haber sacrificios en él. Ahora Juan nos dio una pequeña pista de esto, como vamos a ver en Mateo 24. Pero aquí está Juan, que era uno de los apóstoles originales de Jesucristo. Él estuvo con ellos por 3 años y medio. Y después, él estuvo vivo durante la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y cuando sucedió todo esto, muchos de los discípulos pensaron que Cristo ya regresaba pronto, porque ya estaba siendo destruido el templo. Pero después de que sucedió todo eso, y los judíos fueron llevados cautivos, el tiempo siguió adelante. Juan terminó en Asia Menor y terminó en la ciudad de Éfeso. Y cuando ya estaba bastante anciano, quizás ya de 95, 97 años, 98 quizás, pero justo antes del cambio de siglo, del nuevo siglo, él fue enviado a la isla de Patmos. Y después de que ya lo habían echado al aceite hirviendo y sobrevivió, que es algo increíble. Si usted es el que ejecuta, ¿verdad? A uno poniéndolo en el aceite hirviendo y la persona sale sin una quemadura,
Es algo increíble, por eso lo exiliaron, ¿verdad? A la isla de Patmos. Y ahí es donde recibió el Apocalipsis. Entonces, viendo todo lo que había sucedido en la iglesia y toda la apostasía que había incluso ya ocurrido a través de los años, y Dios le da el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y luego aquí está el templo, ¿verdad? Entonces esto es en el futuro. Por eso dice versículo 2. Dice, pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo y no lo midas porque ha sido dado a los gentiles. Y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Ahora debemos entender, 42 meses no es lo mismo que 1260 días. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que no es lo mismo? Bueno, ¿qué sabemos acerca del calendario hebreo? Los meses van 30, 29, 30, 29, 30, 29. Entonces 42 meses son menos de 1260 días. 42 meses también es una señal de maldad. ¿Y qué es lo que dice acerca de la bestia en Apocalipsis 13? Después de que recibe su herida mortal, él continúa, ¿cuánto? 42 meses. 42 meses. Eh, En el versículo 3 dice, y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de silicio. Ahora, ¿cuándo entran en escena los dos testigos? ¿Cómo podemos encontrar una buena aproximación para saber cuándo toma lugar los dos testigos? ¿Cuándo aparecen los dos testigos? ¿Cuál es lo más importante? La clave. Dice, porque no hay nada que nos diga, aquí es donde empezamos, ¿verdad? No hay nada. ¿Cómo podemos saber cuándo empieza el ministerio de los dos testigos? Cuando entendemos que Pentecostés representa la resurrección, entonces vamos a entender que hay 1260 días que, que termina tres días y medio después de su muerte, porque son resucitados 3 días y medio después de su muerte los dos testigos. Entonces lo que podemos hacer es contar hacia atrás 3 días y medio, 1260 días hacia atrás, y ahí llegamos a donde comienza. Y en la gráfica que tenemos, ahí lo muestra, que es justo antes del invierno. Justo antes del invierno. Ahora vamos a seguir leyendo aquí. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los dos testigos? Les voy a decir algo. No va a ser nadie de la iglesia. Los judíos jamás aceptan, aceptarían, ni aceptan todavía lo que les diga ningún gentil, ni siquiera aunque sea cierto. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque los judíos tienen que entenderlo ellos mismos y tiene que ser anunciado por el rabino líder, por el rabino líder. Ahora, detengámonos un momento a pensar. ¿Se acuerdan de todos los viajes que hizo el señor Armstrong a Jerusalén y todos los que fueron allá, verdad? ¿Se pudo acaso sentar con alguno de los líderes de los judíos, de los rabinos en Israel? No, no. Ningún rabino le dijo eso, que él era uno de los dos testigos. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos? Vamos a verlo aquí en un minuto. Pero aquí es una clave. Versículo 4. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ahora, las iglesias tienen cada uno un candelero, ¿cierto?
Un candelero. 7 iglesias, 7 candeleros, ¿cierto? Y Cristo está en medio de ellos, ¿cierto? Apocalipsis 1. Ahora, aquellos 7 candeleros no, no, no se equivalen con dos candeleros aquí. Estos dos candeleros son diferentes. Ahora, ¿quiénes son estos dos candeleros? Vamos a terminar aquí un poquito más. Dice, son los dos árboles de olivo, dos candeleros, que están de pie delante del Dios de la tierra. Y esto significa que no hay nadie entre ellos y Dios, ¿cierto? Entonces, hay un ministro en una iglesia de Dios que dice, yo soy el apóstol para el siglo XXI. ¿De verdad? Y dice, yo seré sobre los dos testigos. Pero eso nunca sucederá. Porque, porque ellos lo verían a este ministro como la persona más arrogante del mundo. Ahora, aquí vamos a ver qué tan poderosos van a ser estos dos testigos. Versículo 5, y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Ahora podemos decir lo siguiente, estos son dos hombres que están contra el mundo en realidad, contra la bestia y contra el falso profeta. Y no los pueden destruir, no los pueden destruir hasta que Dios lo permita. ¿Se pueden imaginar ustedes eso, hermanos? Porque todo lo que dicen es simplemente abren su boca y sale fuego y los consume. Algo impresionante, ¿verdad? Dios realmente dice lo que se va a cumplir, ¿verdad? Versículo 6, estos tienen autoridad para cerrar. Porque, dice, porque si cualquiera intenta hacerles daño, se debe ser muerto en esta manera. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen. Así que si alguien dice que él va a va a estar sobre los dos testigos porque es tan importante, está desafiando al Eterno. Así que David Pack, si estás escuchando, más vale que te arrepientas, porque no vas a estar delante de Dios de esta manera. Vamos al libro de Ageo. Vamos a Ageo, la profecía de Ageo. A veces lo mejor es, es ver el final antes de ver el principio. Ageo, la profecía de Ageo, que es algo muy interesante, porque esto toma lugar cuando se estaba construyendo el segundo templo. Y hay cosas muy interesantes cuando llegamos aquí. Ageo capítulo 2. Porque vamos a ver lo que dice aquí. Ageo capítulo 2. Ageo 2. Dice Ageo 3, pero no hay capítulo 3. Ageo 2. Vamos a verlo aquí en el versículo 20. Comenzando en el versículo 20. Vino por segunda vez palabra del Eterno a Ageo a los 24 días del mismo mes. Ahora, este es el día 24 del séptimo mes. Pregunta, ¿cuál es el día número 22 del séptimo mes? Es el último gran día. Es el último gran día. Versículo 21. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo,
Yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Dónde vemos todo eso? ¿En, en qué libro nos enseña la mayor parte de todos estos eventos? En Apocalipsis, ¿verdad? Dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Entonces esto es en el tiempo del fin. Versículo 22, y trastornaré el trono de los reinos. ¿Qué es eso? Ese trono de los reinos. ¿Quién tiene su trono de parte de Satanás el diablo? La bestia, ¿cierto? ¿Y quién es el que rige sobre todas las naciones y todas los lenguajes, tribus y todas las razas? ¿Verdad? De eso es de lo que está hablando. Dice, destruiré la fuerza de los reinos y las naciones y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora, ¿quién va a escoger a los dos testigos? Dios. Bueno, y aquí terminamos la primera parte y vamos a continuar en el libro de Ageo.